Bien, estamos hablando del reino de Dios. Vamos a hablar hoy específicamente acerca del reino de Dios y la nueva criatura. La nueva criatura. Vamos a repasar primeramente algo que es fundamental para nosotros, para tu vida, para mi vida, como parte de la familia, es entender nuestra visión. ¿Por qué? Porque nuestra visión es justamente esto. ¿Qué es visión? Visión es diferente que vista, ¿sí? Vista es la capacidad física. Visión es la capacidad del corazón, ver lo que es posible, ver a dónde Dios nos lleva. Entonces, estamos con nuestra visión. Somos un movimiento de encuentros de amistad y existimos tenemos 5 P's, fácil para recordar: predicar el evangelio a cada persona, pastorear a creyentes, preparar discípulos que formen a otros discípulos, plantar líderes en cada nación del mundo y llevar gente. Esta es nuestra visión y propósito, llevar cada persona a estar en propósito. Ahora, visión es más que poder repetir eso, sino captar y entender cómo yo voy a vivir la visión, cómo yo voy a ser parte de la visión. Entonces, somos un movimiento de encuentros de amistad, existimos para predicar el evangelio a cada persona. ¿Qué es predicar el evangelio a cada persona? Es sencillo, es anunciar buenas nuevas. Es anunciar buenas nuevas. Cuando ve una persona que tiene un problema de matrimonio, usted no va a decir, no sé, Dios quiere sanarte. Usted va a hablar las buenas nuevas con respecto a su matrimonio. Cuando usted ve que una persona tiene un problema con un hijo, usted va a hablar las buenas nuevas acerca de familia bendita. Cuando usted ve una persona desanimada, usted va a hablar de que Dios le quiere llevar a más. Dios quiere vivir una realidad con ellos. Entonces usted va a hablar buenas nuevas. Predicar el evangelio es anunciar buenas noticias. Pastorear creyentes. Pastorear, uno dice, yo no puedo hacer esto porque no soy pastor. No, es sencillo. Pastorear a creyentes es cuidar a la gente. Cuidamos a la gente. Usted puede cuidar a la gente que viene por primera vez a su encuentro de amistad, saludándolo, no dejándolo solo, bajando los niveles de incertidumbre que está experimentando, niveles de miedos. Puede cuidar a través de mandar un mensaje, pasar a una persona que no está bien de salud, pasar por su casa, saludarlo, llamar a una persona por teléfono. Cuidar a la gente es pastorear. Y pastorear es trabajo de todos en la familia. Trabajo de todos, hasta los niños pastorean los unos a los otros. Tercero, preparar discípulos que forman a otros discípulos. Preparar discípulos que forman a otros discípulos. Hemos dicho de que yo me tengo que dejar pastorear y me tengo que dejar que otros me preparen. ¿Qué es preparar discípulos que forman a otros discípulos? Capacitamos y discipulamos. Capacitamos y discipulamos. Capacitamos a las esposas ser esposas conforme al corazón de Dios. Capacitamos a los esposos cómo ser buenos esposos, cómo ser buenos padres. Capacitamos a la gente en los principios del reino de Dios. Discipulamos, llevamos a ser discípulos. ¿Qué es ser discípulo? Que yo le hago ser partícipe de lo que yo vivo, de lo que yo conozco, de lo que es parte de mi estilo de vida. Te enseño cómo hacerlo. Esto es discipular. Discipular es ponerte al lado de un maestro, al lado de una persona que conoce un poquito más de usted y aprender de ellos. Plantar líderes en cada nación del mundo. ¿Qué hacemos? Multiplicamos nuestros encuentros. Multiplicamos nuestros encuentros. Por esto, cada miembro en la familia, cada miembro de nuestra familia, Cosecha Mundial, cada miembro del encuentro de amistad, se tiene que dejarse pastorear, se tiene que dejarse preparar. ¿Por qué?
porque hay un llamado, un plan, hay una visión que Dios nos ha llamado como iglesia llevar a cabo. Y como lo hacemos, yo me preparo como ministro potencial y yo termino siendo un ministro en la multiplicación. Plantamos líderes, multiplicamos nuestros encuentros. Y esta es nuestra visión y propósito. Propósito, encauzamos gente en el plan de Dios. Propósito, vivir el plan de Dios. Ahora, aprender a vivir desde la perspectiva del cielo requiere una transformación en nuestra manera de pensar, en nuestras creencias, en nuestros valores. Para nosotros es importante que la cultura del reino de Dios sea palpable en nuestro medio. Que sea palpable en el encuentro de amistad, que sea palpable en nuestros hogares, que sea palpable en el matrimonio, que uno puede ver ese matrimonio. Es un matrimonio unido, es un matrimonio que camina en la misma dirección, no uno para un lado, otro para el otro lado, que lo único que tienen en común son los hijos. No, que la cultura del reino sea palpable en nuestras celebraciones, extendiéndolos a lo que es nuestra sociedad. Y esta cultura comienza con cada uno de nosotros comprendiendo quiénes somos. Cuando nosotros como iglesia, como encuentro de amistad, cuando somos de un mismo sentir, hacemos que el reino de Dios y la cultura del reino sea palpable en nuestro medio. Ahora, amados por quienes somos. Hemos dicho que nuestra responsabilidad como familia, como iglesia, como encuentros de amistad, es llevar a cada persona a sentirse amada, importante y útil. ¿Sí? Amados, ¿por qué? Porque son buenos, porque tienen un título, porque tienen mucha plata, porque tienen un buen auto o porque hacen lo que queremos. No, amados por quienes son, amados por quienes somos. Ser amado tiene que ver con quién eres, ¿sí? Y quién te creó. Ser amado es por eso. Ser amado no es porque tú tienes una buena conducta, no es porque usted tiene un título, no es porque usted vive en un buen barrio de la ciudad, no es porque usted haga lo que haga. Usted es amado por quién eres y por quién te creó. Porque tu valor ya fue establecido por Dios Padre, por Dios Hijo y por Dios Espíritu Santo. Usted ya es una persona de valor y entonces usted es digno de ser amado, digno de ser amado. Eres amado porque Dios te amó. Primero, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó, no dice que de tal manera Dios amó a alguno de sus hijos o que amó a la iglesia. No, dice que Dios amó al mundo y envió a su hijo. No envió su hijo para la iglesia, envió su hijo para el mundo. Y como lo que Jesús hizo fue efectivo, como resultado tenemos la iglesia, que la iglesia, la familia de Dios. Todo el mundo es creación de Dios, pero solamente los renacidos son hijos de Dios. Nuestra tarea es ir y hacer nacer de nuevo, introducirlos en el reino y enseñarles cómo vivir el reino de Dios. Ahora, ser amado tiene que ver con quién eres y quién te creó. Hay dos preguntas que nosotros hacemos o que nos hacemos. ¿Quién dice Dios que eres y quién dice tú que eres? ¿Por qué? Porque tú no puedes caminar consistentemente fuera de cómo tú te ves a ti mismo. Si tú te ves a ti como un fracaso, aunque Dios te dice que eres un hijo exitoso, si tú te ves como un fracaso, tú vas a vivir como un fracasado. Va a venir siempre inconvenientes en tu vida. ¿Por qué? Porque tú no puedes caminar o vivir consistentemente contrario a lo que tú crees que eres. Entonces, hay dos cosas muy importantes.
¿Qué dice Dios de ti y qué dices tú de ti? ¿Sí? ¿Qué dice Dios de ti y qué dices tú de ti mismo? Tú y yo tenemos que alinear nuestro pensar y nuestro hablar y nuestro creer a lo que Dios dice de nosotros. Si Dios dice que soy exitoso, aunque no lo siento, aunque me parece difícil de creerlo, voy a determinar creerlo. Si Dios dice que soy la sana, soy la sana. Aunque tengo síntomas, aunque siento dolor, yo voy a determinar creer lo que Dios dice. Porque creyendo lo que Dios dice y alineando mi pensar y mi creer y mi imaginación a lo que Dios dice, entonces yo voy a experimentar lo que Dios dice de mí. Y esto es fundamental. Tú no puedes vivir consistentemente fuera de la percepción que tú tienes de ti misma. No puedes vivir consistentemente fuera de la percepción que tú tienes de ti misma. Por eso es tan importante saber lo que Dios dice de ti. Si uno ve una persona con fruto, porque estamos hablando hoy del reino de Dios y estamos hablando específicamente la nueva criatura. Tú eres una nueva creación en Dios. Naciste de nuevo. Eres una nueva creación ahora. Ahora, ¿cómo vive esa nueva creación? ¿Cómo piensa esa nueva creación? ¿Qué cree esa nueva creación? Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque no voy a vivir fuera de esa percepción que tengo de mí misma. Tengo que aceptar lo que Dios dice de mí desde que yo nací de nuevo. Puedo tener toda una historia de fracaso, de enfermedad, de problemas, de conducta equivocada, de pecado, pero eso es pasado y mi historia no determina quién soy yo hoy presente en Cristo Jesús. ¿Está bien? Entonces vamos a hablar acerca de la nueva criatura. Soy una nueva criatura. Tú eres una nueva criatura. Tú eres una nueva creación. Número 1. Soy una nueva criatura en Cristo. Soy una nueva criatura en Cristo. Cristo hizo todo nuevo para mí. Cristo hizo todo nuevo para mí. No hizo una parte nueva para mí. Si bien yo me miro en el espejo, soy la misma persona. ¿Sí? Tengo a veces los mismos pensamientos. Tengo las mismas actitudes. Pero algo sobrenatural sucedió dentro de mí cuando yo nací de nuevo, cuando yo acepté la obra perfecta que Cristo hizo al morir por mí, morir por mis pecados, morir pagando el precio por esa deuda que tenía con Dios, saldando la deuda y restaurándome a una relación recta con Dios, eliminando por siempre, para siempre, mi deuda con Dios. Aceptando eso, algo sobrenatural sucedió en mí. Ahora, yo tengo que ser transformada en mi alma y en mi cuerpo a esa nueva criatura que está en mi espíritu. Ahora, no hay nada de mi pasado que me puede controlar. No hay nada que me puede afectar ni limitar al menos que yo lo permito. Por eso es tan importante entender quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Qué dice Dios de mí? A veces no sentimos lo que Dios dice de nosotros. A veces nos sentimos más que vencedores. A veces no nos sentimos como el bendecido para bendecir. A veces no nos sentimos como el sano para sanar. A veces nos sentimos amados. A veces no nos sentimos importantes. Pero el justo vive fe, no sentimientos, o no, a mi parecer. Vivimos lo que Dios dice. Entonces, la manifestación o la demostración de nuestra identidad está sujeta. La manifestación de quién soy, nueva creación, nueva criatura, un hijo de Dios. Hijo de Dios, nada más ni nada menos, un hijo de Dios. Esa manifestación
está sujeto a mi diligencia de renovar mi mente. Renovar mi mente. ¿Por qué? Romanos 12:2, transformación, que yo llego a ser transformado desde mi interior, nueva creación, hacia afuera, en todas las áreas, carácter, actitud, pensamientos, creencias, valores, cultura, hábitos. Esa transformación sucede con renovar mi entendimiento. Segundo de Corintios 5:17 también dice, de modo, si alguno está en Cristo, nueva creación es, las cosas viejas pasaron. Todas pasaron. Número 2, lo que vale ahora en mi vida es la nueva creación. La nueva creación, lo que vale ahora es la nueva creación, creado en Cristo Jesús, creado según Dios en justicia y santidad. Efesios 4:24 y Gálatas 6:15 dice, lo que vale ahora no es que si fuiste judío, si fuiste griego, si fuiste el otro, si fuera aquello, si tiene un título, si no tiene título, si tiene dinero, si no tiene dinero. Lo que vale ahora en el reino es la nueva creación. ¿Sí? Debo aprender a enfocarme y meditar en lo que Dios dice de mí. Busque, hermano, pide ayuda a su ministro, a su pastor, a su plantador, a su equipador, o vaya a la parte de atrás, en la concordancia, y busque versículos donde Dios habla de quién eres. De quién eres. Eres acepto en el amado, altamente favorecido. Eres una nueva creación. Estás criado a la imagen y semejanza de Cristo Jesús, Él mismo. Este simiente está dentro suyo. Ahora, este nos lleva a número 3. Nací de nuevo de un simiente incorruptible. Nací de nuevo de un simiente incorruptible. ¿Qué significa? Que no puede errar en producir en mí el fruto de la nueva criatura. Ese simiente incorruptible, que la misma palabra de Dios es incorruptible, no puede errar, no puede fallar. No es una semilla que usted va a poner adentro y dice, uy, no sé qué pasó, pero no produjo nada. No. Nosotros nacimos de un simiente incorruptible. Primera de Pedro 1:23. Soy hecho conforme a la imagen del Hijo de Dios. Soy hecho conforme a la imagen del Hijo de Dios. Romanos 8:29. Debo reconocer que ¿qué tengo yo? El mismo ADN de Dios. Ahora, ¿sabe qué? Lo lindo es que hay una sangre más poderosa que determina mi identidad. No es la sangre de mis padres, no es el ADN de mi papá, de mi mamá. Es el ADN de Dios mismo, la sangre mismo de Cristo Jesús que me lavó y me limpió. Es la que está determinando mi ADN. Vio que a veces le dice, no, es genética. Bueno, enfermedad no es más, no le pertenece más. Genética, mal humor, de mal carácter, no más. De que le cuesta en la vida, de que de generación en generación siempre escasez, pobreza. Nadie jamás era propietario de su propia casa en nuestra familia. No, nunca más. ¿Por qué? Porque usted ahora tiene el mismo ADN de Dios. Wow, eso es poderoso. Número 4, la nueva criatura funciona en la vivencia de la fe de Dios. La nueva criatura funciona en la vivencia de la fe de Dios. Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Usted ya es un justo. Usted es una nueva creación. Usted es un justo. Usted vive fe. ¿Qué es fe? Fe no se maneja por los 5 sentidos.
Fe no se maneja por las emociones. Fe llama las cosas que no son, las cosas que no se han manifestado todavía, las cosas que Dios ha prometido a favor de tu vida, llama las cosas que no son como si fuesen. Y fe no mire lo temporal, mire lo eterno, mire lo que Dios ha dicho. Familia bendita, un matrimonio de propósito, hijos encausados en propósito. La Biblia dice que los hijos ha habido en su juventud son como el arquero bien adiestrado, que cuando tire la flecha llega al centro del blanco. Así son nuestros hijos ahora como hijos de Dios. Entonces, nosotros funcionamos en la nueva criatura, en la vivencia de fe de Dios. Establecer creencias fuertes en la palabra de Dios es imprescindible para vivir nuestra fe. Segundo de Corintios 4:13 habla de que creí, por lo cual hablé. Nuestras verdaderas creencias se manifiestan, no cuando yo estoy orando, no cuando yo estoy declarando, sino cuando yo estoy bajo presión. Cuando hay una situación que me está apretando, cuando hay una circunstancia que me sacó de la paz, ahí es donde se manifiestan nuestras verdaderas creencias cuando estamos bajo presión. Entonces es seguir renovando la mente hasta que haya esa transformación en nuestro interior. Número 5. La nueva criatura está diseñado por Dios para 3 cosas. La nueva criatura está diseñado por Dios para 3 cosas. Número 1, para tener intimidad con Él. Para tener intimidad con Él, para tener comunión con Él. Tú tienes la capacidad de escuchar la voz de Dios. Juan capítulo 10 habla de eso, de que mis ovejas escuchen mi voz y me siguen. Usted está diseñado a percibir la voz de Dios. Número 2, la nueva criatura está diseñado para funcionar en el reino de Dios. Funcionar en el reino de Dios. Para la nueva criatura, lo más normal, lo más naturalmente sobrenatural es funcionar en el reino de Dios. ¿Cómo funciona el reino de Dios? Como cuando un hombre echa semilla, la semilla de la palabra en la tierra, tu corazón, y da fruto, manifiesta lo que la semilla tiene que dar. Familia bendita, salud, éxito, una empresa próspera, ganar almas, el buen pastoreo, el buen preparar. Eso es lo que tiene que manifestar en mí. ¿Por qué? Porque está diseñado a funcionar en el reino de Dios. ¿Sí? El reino de Dios no es algo que yo hago el día del encuentro y el día de la celebración, sino es un estilo de vida. Y número 3, en la nueva criatura está diseñado por Dios a acceder a los recursos del reino. Acceder a los recursos del reino, como en el cielo, aquí en la tierra. No hay escasez, no están cortando la luz en el cielo, no hay falta de ninguna cosa, no hay falta de paz, no hay falta de protección, no hay falta de ninguna cosa. No hay falta de propósito, no hay falta de avance en el cielo. Bueno, la nueva criatura está diseñado a acceder a los recursos del reino. Juan 10, 3 y 4, Efesios 2, 10 y 1 de Pedro 1, 3. Tu nueva identidad está hecha para funcionar alineado al reino de Dios, sin ningún problema. Bien, bueno, vamos a ver, vivir mi identidad requiere transformación. Vivir mi identidad requiere transformación. Yo le voy a dar 2 ejemplos fundamentales. Un ejemplo es el ejemplo de una mariposa. Una mariposa comienza como un gusano, pero para quedarse como un gusano tendría que morir. ¿Por qué? Porque dentro de su mismo ADN, mientras que vive, automáticamente va a ir yendo a ese, la cosita, su casita que hace este gusano, ¿vio?
capucha o no sé cómo se llama, y después con su tiempo ahí, meditando allí, estando allí adentro, experimentando la transformación, un día empieza a hacer el agujero y empieza a salir la transformación de ese gusano a mariposa. La misma sucede en nuestras vidas. Yo me meto por dentro, ¿cómo de decir? No me voy a encerrar en mi casa, no me voy a encerrar en un placar, me voy a hacer que la palabra se encierre dentro de mí, poniendo la palabra dentro de mí, renovando mi mente con la palabra de Dios. ¿Qué va a suceder? La palabra de Dios va a ir produciendo lo que tiene que producir de tal manera de que va a empezar a manifestar la nueva creación. ¿Sí? La nueva creación. Capaz que digo, nací de nuevo, pero sigue arrastrándome como gusano. Mete la palabra, mete la palabra. Josué 1:8, meditarás de día, de noche. ¿Para qué? Para ser conforme a la palabra. Porque entonces no dice, Dios hará prosperar tu camino y Dios hará que todo te sale bien. Dice tú, ¿por qué? Porque el ADN de Dios está dentro de ti. Esto por un lado. El segundo ejemplo que quiero darle es el ejemplo que me parece perfecto, ese ejemplo también, es cuando se hace una gelatina y lo hace con un molde. ¿Sí? Se hace con un molde con el propósito de desmoldarlo para que él tenga las líneas, el florcita o distintas cosas. A veces vienen moldes que tienen una estrella arriba, entonces cuando usted desmolda la gelatina, tiene ese molde y lo decoran para servir, bueno, tantas cosas que hacen, ¿no? Antes de conocer a Cristo, si nosotros fuéramos la gelatina, estábamos metidos en un molde. No había forma de cambiar nuestra forma de ser. ¿Por qué? Porque la molde nos tenía atado, delimitado, por decir. Pero cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, ¿sabe lo que hace Cristo? Nos desmolda y saca el molde. No hay nada ahora que nos limita cambiar nuestro estado, de cambiar nuestra esencia, nada. Y si usted deja esa gelatina en el sol, no solamente va a empezar a cambiar su forma, hasta cambia de estado, de una forma semisólida a una forma totalmente líquida. Ahora, lo mismo sucede en nosotros. Cristo quitó el molde. No hay límites. Lo que tiene que suceder es a la luz de la palabra. Se tiene que experimentar ese mal carácter, levantarse de mal humor en la mañana, ese de contestar mal, de tener siempre, de querer tener siempre la razón. Todos esos aspectos de ese molde viejo, a la luz de la palabra, van a cambiar de estado y vamos a manifestar realmente nuestra nueva criatura. ¿Por qué? Porque vivir en mi nueva criatura requiere transformación, cambio de estado. ¿Está bien? Así que veamos. Número 1, la palabra de Dios debe ser la fuente de toda verdad para mi vida. Porque hemos sido formados de una manera que hemos aceptado creencias y en muchos casos tenemos cosas que hemos incorporado como verdad sin que nadie nos haya dicho, cree tal cosa por tal otro motivo, ¿no? Por ejemplo, hay cosas aún incorporadas en nuestros valores, sistemas de valores que nosotros no entendemos porque tenemos ciertas reacciones, porque ciertas cosas son importantes para nosotros. ¿Por qué? Porque han sido incorporados a través de la vivencia de un aprendizaje inconsciente que nosotros hemos aceptado como verdad. Nosotros tenemos que determinar que la palabra de Dios sea la fuente de toda verdad para nuestras vidas. Una de las cosas que dice en Marcos 1:15, Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos, con otras palabras, cambio de forma de pensar y creed el Evangelio.
En otras palabras, Jesús estaba diciendo, creer lo que yo te voy a decir, creer lo que está escrito en la palabra de Dios. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, el apóstol Pablo está alabando a esa gente y dice, porque cuando recibieron la palabra de Dios, no lo recibieron como palabra de hombres, sino como es de verdad la palabra de Dios. Y esto, hermanos, es fundamental para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un patrón, tenemos un molde, el molde ya no existe, pero el molde quedó en nuestra forma de manejar nuestras finanzas, en nuestra manera de corregir a nuestros hijos, la manera de hablar acerca de nuestro país. Hay un molde ahí que nos tienen que seguimos viviendo de la manera que estamos viviendo. Si vamos a experimentar transformación, tenemos que, la palabra de Dios debe ser la fuente de toda verdad. Dios lo dice, aunque yo no lo entiendo, yo lo voy a obedecer. Yo no tengo que esperar a entenderlo, no tengo que saber cómo funciona para obedecer. A mí me encanta un versículo que Jesús está enseñando y él dice esto. Dice, el reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de día y de noche y dice, y la semilla, dice, germina, brota, crece, da fruto sin que él sepa cómo. En otras palabras, él estaba diciendo, aunque él no sabía cómo funcionaba la semilla, cómo crecía la planta, cómo se formaba el fruto, él igualmente practicaba como es el reino de Dios, como que sembrando una semilla. Entonces, para transformación en nuestras vidas, mucha gente se queda estancada en sus vidas cristianas porque no toman la palabra de Dios como la palabra de Dios, como una sugerencia, como una posibilidad, como, bueno, un consejo, tómalo o no. No, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Quiero vivir lo mejor, quiero vivir la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, debo aceptar la palabra de Dios tal cual como es la palabra de Dios. Determinar, creer a Dios y en lo que Dios dice de mí es fundamental para renovar mi entendimiento. Debo creer a Dios y creer en lo que Él dice de mí para transformación en mi vida. Si yo no creo lo que Él dice de mí y yo soy caprichosa o obstinado en decir, no, pero yo no creo eso. Y alguien te viene y te dice, pero él es exitoso, pero él es malo. Yo no creo eso. Bueno, si vamos a mantenernos obstinados en nuestra forma de creer de nosotros mismos, no vamos a experimentar esa transformación. Y sin transformación, hermanos, es imposible comprobar, experimentar, vivir la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, número 2, renovar mi entendimiento comienza con la renovación de mis valores y mis creencias. Renovar mi entendimiento comienza con la renovación de mis valores y mis creencias. La palabra de Dios va a desafiar nuestros valores. Nosotros tenemos valores colocados en nuestras vidas, aunque nosotros jamás hemos pensado, bueno, este vale mucho, este vale menos, no, este vale más que esto. Aunque nunca lo hayamos hecho de manera consciente, nosotros vivimos nuestras vidas según los valores que hemos incorporado. Hemos incorporado valores acerca del matrimonio, valores acerca del dinero, valores acerca de amistades, valores acerca de vacaciones. Hemos incorporado un montón de valores. Ahora, ¿dónde comienza la transformación? Renovar mi entendimiento comienza con renovación de mis valores y creencias. Si yo no establezco los valores de Dios, de su palabra y de su manera sobre mis propios valores, no puedo renovar mi entendimiento.
porque yo me establezco, no, porque esto es importante, no, porque esto, no, por lo otro. Por ejemplo, valor de congregarse. No, pero no es tan importante. Cuando yo entiendo que el valor de Dios es que Dios me ha dado dones para perfeccionarme, para que yo pueda vivir el plan de Dios, yo voy a decir, no, faltar la celebración, no, faltar mi encuentro, no. ¿Por qué? Porque se convierte en un valor. Ese valor hace que yo establezca un hábito. Cuando yo establezco hábitos, después yo establezco carácter. Y cuando yo establezco carácter, entonces tengo vivencia. ¿Sí? Voy a vivir algo. No me voy a ver, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? ¿Voy al encuentro o no voy? No, ya está tan incorporado. ¿Por qué? Porque ha habido una renovación de mi entendimiento de lo que es valores y yo he experimentado una transformación por medio de eso. No es lo que nosotros hacemos de vez en cuando, ¿sí? Lo que produce cambios radicales en nuestras vidas, que trae cambio de estilo de vida, que trae transformación, es lo que usted y yo hacemos todos los días. Es lo que repetimos. Por eso, hablando de algo que a veces podemos llegar a hacer y cometer el error, ¿no? De que tengo mi tiempo con Dios, estoy declarando la palabra de Dios, estoy declarando, Dios, gracias porque yo soy un hijo amado, gracias porque yo soy esto, soy el otro. Y voy a salir para mi trabajo y no me gusta mi trabajo. Siempre lo mismo, no me gusta, es un bajón. Nunca voy a llegar a nada en este trabajo y nunca voy a tener una promoción en este trabajo. Bueno, por un lado declaré, pero por otro lado no me ocupé de renovar mis valores y mis creencias con respecto a mí mismo y con respecto a mi mundo. Entonces, esto es fundamental. Para convertirse en un estilo de vida, lo tengo que practicar. Número 3, renovación de mi entendimiento requiere fe. ¿Sí? Requiere fe. Si yo ya sé algo, no necesito fe. Porque yo ya lo comprobé, ya lo sé. Pero en cuanto a las maneras del reino de Dios, en cuanto a los valores de Dios, en cuanto a los principios en el reino de Dios que van totalmente contrario a lo que al sistema de este mundo, requiere fe. Ahora, ¿por qué estamos hablando de renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestra comprensión de quiénes somos, la revelación y entendimiento de quiénes somos? Porque es fundamental para poder vivir la nueva criatura. Recuerda que nosotros estamos hablando acerca del reino de Dios, la nueva criatura. En Juan capítulo 3, Nicodemo va a Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer yo para vivir el reino de Dios? Para heredar el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Nacer de nuevo. La única vez que Jesús habla de nacer de nuevo. Pero él estaba hablando de un principio fundamental. De que para vivir el bien del reino de Dios, para vivir los beneficios del reino de Dios, para manifestar el reino de Dios, para dominar un ambiente espiritual, para que el cielo se pueda manifestar en mi lugar de trabajo, en mi familia, en mi ciudad. Yo necesito nacer de nuevo. Tengo que aprender a vivir como la nueva creación que soy. Entonces, para vivir esto, debo renovar mi entendimiento. Entonces, requiere fe. Jesús lo dijo de esta manera, ¿quieres ser grande? ¿Quieres ser gerente? Aprende a ser siervo de todos. Y esto, hermanos, va en contra de lo que nosotros, ¿cómo ser siervo de todos? ¿Servir a todos? No, es mandar a todos. Estos son los grandes. No, en el reino de Dios es contrario. Entonces, yo necesito fe para renovar mi entendimiento. Fe no se limita por la información aportada por los 5 sentidos. Mi fe no se limita por lo que yo veo, no se limita
por lo que yo puedo percibir, por lo que puedo sentir. Fe no se limita por eso. Fe dice, Dios dijo tal cosa y así va a ser. Y así se va a manifestar. Entonces, para renovar mi entendimiento, se requiere fe, porque mi fe no se limita por mis 5 sentidos. Hebreos 11, 6, 11 y 6. Pero el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios es galardonador de aquellos que le buscan diligentemente. Y 2 de Corintios 5, 7. Renovar mi mente o la mente significa que debo resistir la tentación de escuchar la voz de mis circunstancias. Debo resistir la tentación de escuchar la voz de mis circunstancias o la voz de otras personas también. ¿Sabía que nuestras circunstancias tienen una voz? Usted abre la alacena y eso pasa muchas veces a las esposas, ¿no? Se abre la alacena y dice, no hay nada para cocinar. Capaz que no sea verdad, pero en su percepción no hay nada para cocinar. Mejor la realidad es, no hay lo que ella quiere cocinar, ¿sí? O cuando abrimos la billetera tiene una voz, no alcanza, no va a llegar a fin de mes. También hay las voces de otras personas que también influyen en nuestra. ¿Para qué va a esta iglesia? ¿Para qué va al encuentro? No, pero esa es una pérdida de tiempo. Nosotros tenemos que resistir la tentación de escuchar la voz de nuestras circunstancias y las voces de otras personas. Renovar la mente no es agregar más información sobre lo que está. Es desarraigar las creencias fuertes, equivocadas que residen dentro de nosotros, hermanos. O sea, mucha gente lo que hace, muchos hijos de Dios, lo que hacen es, tienen una facilidad y una habilidad de hablar mucha información. Pero sus vidas no reflejan el fruto de toda la información que tienen la capacidad de hablar. ¿Qué han hecho ellos? Han añadido más información a la información que ya han tenido, que incluye la información de sus valores, de sus creencias, todas esas cosas. Nosotros no añadimos más información, añadimos la información correcta para iluminar nuestro entendimiento, para desarraigar las creencias equivocadas, los valores equivocados que están residiendo dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque esas creencias y esos valores determinan nuestra vivencia, determinan nuestras reacciones frente a determinadas circunstancias, frente a determinadas inconvenientes. Nuestros valores y creencias dictan nuestra reacción. Bueno, pero cuando yo he renovado mi entendimiento, tengo la capacidad de responder con la palabra, de pensar primero, no, antes hubiera hecho tal cosa, ahora elijo tal cosa, porque eso es lo que dice Dios. Ahora elijo perdonar, ahora elijo no permitir una ofensa, ahora elijo no permitir que esas palabras me hieren, me dañan. Decido creer lo que Dios ha dicho de mí. ¿Sí? Eso es fundamental, de desarraigar las creencias fuertes equivocadas. ¿Sí? Número 4, renovación de mi entendimiento manifiesta la realidad de Dios en mí y en mi entorno. Renovación de mi entendimiento manifiesta la realidad de Dios en mí y en mi entorno. Romanos 12:2, ya lo hemos visto, para comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Segundo de Timoteo 1:12 y Hebreos 6:12. Comprobar la buena voluntad de Dios sucede a través de transformación. Sí, ahora, quiero que me entiendan algo. Nacemos de nuevo y a partir de este nuevo ADN debe haber una transformación. ¿Sí? Es como, por ejemplo, no es que nacemos como un gusano, para ningún modo. Nosotros nacemos de nuevo como hijos de Dios, pero este hijo de Dios
es un simiente que está dentro de mí. ¿Cómo se va a manifestar la plenitud de este Hijo de Dios modelado a través de, modelado en la vida de nuestro hermano mayor Jesucristo aquí en la tierra? Superando cada circunstancia, ejerciendo autoridad sobre la naturaleza, multiplicando los panes y los peces, sanando a todos los enfermos, dando palabra de esperanza a su sociedad. ¿Cómo se va a manifestar? A través de la transformación. Si no hay transformación, no hay vivencia. ¿Sí? Y esto es fundamental. Número 5, renovación de mi entendimiento es una práctica de todos los días y todo el día para caminar en éxito. Renovación de mi entendimiento es practicar. Es una práctica de todos los días, todo el día, para caminar en éxito. Josué 1:8, Salmo 1:12-3 y Salmo 112. Hablan de una vivencia, de un estilo de vida. De un estilo de vida. Muchas veces, hermanos, usted se va a encontrar, que yo me he encontrado, actualmente creo que es algo que vamos a enfrentar todos los días porque continuamente es llevar cautivo pensamientos, voces que quieren venir y invadir nuestras vidas y formar parte de nosotros. Cuando forman parte de nosotros, forman parte de nuestra perspectiva. Sobre nuestra perspectiva formamos nuestras creencias y valores y todo lo demás. Y eso es fundamental. Yo he tenido que ir a mi habitación y decir y declarar la palabra de Dios sobre una determinada situación determinada, volver, estoy ahí cocinando y cuando me encuentro que mi mente otra vez está pensando las mismas cosas negativas y he tenido que volver otra vez, es ejercitarse. En renovar su entendimiento es ejercitarse. ¿Sí? Es una práctica de todos los días, todo el día, para convertirse en un estilo de vida. Meditar en la palabra de Dios es tener nuestros pensamientos enfocados en ellas. Cuando usted te das cuenta que estás pensando algo negativo, algo de derrota, algo que no es de la manifestación del reino de Dios. Cuando se dé cuenta, inmediatamente traer a la memoria la palabra de Dios y empezar a dar gracias a Dios. Abraham dice que él se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Entonces, ¿cómo hizo Abraham? Aunque pasaban los años y él no tenía ese hijo, él se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, trayendo a la memoria la palabra de Dios, trayendo a la memoria la promesa de Dios, trayendo a la memoria lo que Dios decía de él. Y esta es una de las maneras de que nosotros meditamos en la palabra de día y de noche, es mantener nuestros pensamientos enfocados en la palabra de Dios. Es ocupar la mente con las palabras de vida que nos edifican. Es ocupar la mente de las palabras de vida que nos edifican. Que puede ser recitando la palabra de Dios, meditando en una predicación, cantando una canción, dando gracias a Dios por sus promesas. Son maneras de mantenernos enfocadas hasta que este se convierte en un estilo de vida. Después, en Salmo 112, dice de que esta persona que ha hecho que la palabra de Dios ha convertido en su estilo de vida, que vive en su identidad, que vive en quién es. Dice, no tendrá temor de malas noticias. En otras palabras, cuando viene una circunstancia negativa, encuentra contra un muro de la promesa de Dios y no puede traspasar a la vida de la persona. Se encuentra con la promesa de Dios, se encuentra con la respuesta de Dios, se encuentra con lo que Dios dice de él. ¿Pero por qué? Porque me he ocupado de meditar, que la palabra de Dios sea mi meditación todos los días y todo el día. ¿Sí? Número 6. Ocupar nuestra mente con la palabra de Dios nos edifica y meditar sobre la palabra de Dios nos lleva a que nuestro alma prospera. Dice, hermanos, 3 de Juan 2, amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así
así como prospere tu alma. Cuando mi alma prospera con la palabra de Dios, todo acá afuera va a comenzar a experimentar el mismo nivel de prosperidad. Poca prosperidad acá, poca prosperidad acá. Y prosperidad es más que dinero. Prosperidad es bienestar en todas las áreas. Es paz, seguridad, nada roto y nada faltante. ¿Sí? Número 6, renovación de mi entendimiento me lleva a conocer más a Dios. Cuando yo renuevo mi mente, yo conozco sus maneras, conozco su corazón, conozco sus deseos, conozco lo que Él tiene para mi vida, conozco su amor para mis vecinos, para la gente del encuentro, para mi familia espiritual, Cosecha Mundial. Yo comienzo a conocer más a Dios. Efesios 1:17. Conocer a Dios incrementa mi confianza en Él. Yo sé que no me va a fallar. Yo sé si no está saliendo, sé que Dios no es el responsable. Y como Él quiere que yo entienda las cosas del reino, y como yo me estoy sometiendo a su palabra, Él me va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo me va a guiar a toda verdad, me va a mostrar la solución. No culpo a Dios. ¿Por qué? Porque conozco a Dios. Y sé que Él no es responsable, no es el culpable por las cosas negativas que suceden en mi vida. Confianza es la verdadera manifestación de mi creencia. Confianza es la verdadera manifestación de mi creencia. ¿Cuánto confío? ¿En cuánto paz me puedo sostener en medio de una circunstancia adversa, en medio de un problema? Este demuestra mi creencia, mi fe, mi seguridad de que estoy caminando en esta nueva creación. ¿Sí? Confianza es el conjunto de la fe y la paciencia. ¿Sabe que hoy nosotros no nos hemos manifestado todo lo que nosotros somos en la nueva creación? Pero la palabra de Dios dice que cuando nosotros vemos a Él en su palabra, conozcamos a Él a través de su palabra. Dice, veremos cómo Él es y seremos como Él. En otras palabras, se me revela cómo soy yo. A ver cómo es Él, se revela cómo soy yo. Entonces yo puedo vivir en la nueva criatura, en la nueva creación, dentro del reino de Dios, aquí en la tierra, y no esperando, bueno, me quedo con mis brazos cruzados hasta que voy al cielo. No, es que hay mucha vivencia para esta vida, una vivencia de victoria, una vivencia en tu nueva identidad, pero hay que descubrir esa nueva identidad. Así que Padre, yo decreto la revelación de tu palabra sobre la vida de cada uno de mis hermanos. Te doy a ti las gracias, Padre, por la simiente incorruptible que está trabajando dentro de ellos por el poder de Cristo, que es efectivo en cada uno de ellos, oh Dios, y por el Espíritu Santo que les está guiando a toda verdad. Y a medida, oh Dios, que son fieles, diligentes de meditar en tu palabra, de meditar en quiénes son. Gracias, Padre amado, porque van a experimentar el gozo de vivir la libertad de su nueva identidad, la nueva criatura dentro de lo que es tu buena voluntad, agradable y perfecta para ellos en el reino de Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén.